Para ello utilizamos las funciones trigonométricas. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Tenemos el ejemplo de una fuerza F y tiene un ángulo θ. Vamos a descomponerlo tanto en el eje de las X como en el eje de las Y y vamos a identificar quién es cateto opuesto, quién es hipotenusa y quién es cateto adyacente. Ya descompusimos en el eje de las X la fuerza X y en el eje de las Y la fuerza Y. Ahora vamos a identificar quién es el cateto opuesto. Recuerden, el cateto opuesto de un ángulo va a ser el que está enfrente, el que tienen al frente. Y el cateto adyacente es el que tienen abajo. Ahí lo tenemos de color verde, lo que es el cateto opuesto. Y el color azul, el que es el cateto adyacente. Ya descompusimos, coseno del ángulo va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa, sustituyendo cateto adyacente, como vemos en el ejemplo, va a ser fx y la hipotenusa va a ser f. Para seno del ángulo, cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto opuesto va a ser fy y la hipotenusa va a ser f. Ahora vamos a despejar en ambas expresiones, en una a fx y en otra a fy. Por lo tanto, fx va a ser igual a f coseno del ángulo y fy va a ser igual a f seno del ángulo. Vamos a ver un segundo ejemplo. Ahora nos dan un ángulo alfa. Vamos a calcular igual la descomposición en el eje de las X y en el eje de las Y, su fx y su fy, y cuál va a ser la fórmula que voy a utilizar para encontrar su magnitud. Haciendo la descomposición del ángulo de la f, nos queda que en el eje de las X ahora fx va a ser el cateto opuesto y fy va a ser el cateto adyacente. Recordamos, el ángulo alfa, el que tiene enfrente es el cateto opuesto, el que tiene a un costado es el cateto adyacente, el que está en color verde. Ahora vamos a utilizar la expresión de las funciones trigonométricas para identificar cómo nos queda la función. Desarrollando las expresiones nos queda seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto opuesto sería fx en este caso y la hipotenusa sigue siendo f. Despejando nos queda fx es igual a f seno de alfa y coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente es fy en este caso y la hipotenusa sigue siendo f. Despejando nos queda fy es igual a f coseno de alfa. Para el ejercicio 3 tenemos que utilizar el teorema de Pitágoras, donde nos dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a sus lados, la suma de sus lados al cuadrado, a cuadrada más b cuadrada. Si yo quiero encontrar el valor de la hipotenusa, tengo que eliminar ese al cuadrado, lo tengo que pasar del otro lado. Y si de un lado está elevado al cuadrado, del otro lado pasaría como raíz cuadrada. Nos queda h es igual a raíz cuadrada de la suma de a cuadrada más b cuadrada.